Continuamos con el caso de Andrea demandando a su ex empleador Juan Pablo por $30.000 por un despido injustificado, puesto que ella, como profesora de anatomía y educación sexual, llevó a los chicos a una excursión a la biblioteca, paró por el negocio de su novio, que es una tienda de objetos sexuales, a buscar dinero para llevarlos a almorzar. Ella alega que los chicos no le hicieron caso, se bajaron del bus, entraron a la tienda y entonces ella pues tomó la oportunidad de darles otra explicación más de educación sexual, causando así su despido. Ella alega que la despidió por una relación fallida que hubo íntima entre ellos dos. Él dice que no, que la despidió por haber permitido que los chicos ingresaran a una tienda de objetos sexuales durante una excursión escolar. Así que este es el dilema que hay en este caso. Una pregunta antes de ver la evidencia que usted va a presentar. ¿Ustedes no le piden a los padres de los chicos que firmen un consentimiento antes de ir a una excursión? Claro que sí, doctora. Que los padres aquí todos habían firmado para que los chicos fueran a la biblioteca. Para que a fueran la a la biblioteca. Claro, perfectamente. Ahora discúlpeme, doctora, yo también quiero hacer énfasis en que los padres siempre me han confiado a mí muchísimo sus hijos porque he llegado a tener una relación muy clara con ellos. No de acuerdo al testimonio de esta señora. 2 o 3 padres que... Pero bueno, la señora los que también no me está bien. llamaron. Yo también tengo otro testigo que es una de las alumnas, está aquí conmigo. Uno firmó un permiso para que fueran a la biblioteca. Yo entiendo. Y esta cochina los anda metiendo. Vamos a ver la evidencia del demandado, señor director. Veamos la evidencia. ¿Qué están haciendo ustedes acá? Ah, las Ya imágenes. están acá, mis queridos curiosos, pues yo voy a aprovechar para explicarles varias cositas. No quiero que tengan la malicia, no quiero que le pongan malicia a nada de esto, quiero que tengan el respeto, la madurez y la confianza para que tengan un sexo responsable, un sexo maduro, un sexo adulto. ¿Ok? Por eso, niñas, hay cosas que los chicos, ustedes, los chicos, hacen que son verdaderamente irrespetuosas, ¿sí? Que nos denigran a nosotros como mujeres. Hay cosas que no se deben hacer, cosas que no se permiten, hay cosas que no se deben hacer. Hay unos hombres que les gustan meterse entre los senos, de hacer cosas así, bueno, no sé. Eso no se permite, no se deja uno en ningún momento ni ofender ni denigrar de ninguna manera ni sexo. ¿Ok? ¿Para qué es esa lata que está ahí? ¿Eso para qué sirve? Bueno, les voy a demostrar, ¿ok? Hay cosas que no se hacen. Hay hombres a los que les gusta hacer esto, y se tiran y se ponen felices, pero si ustedes no se sienten bien, no lo hagan, chicas. No lo hagan. No tienen por qué hacerlo. Esas cochinadas, usted crea. ¿Qué van mis hijos? Es lo que están viendo mis hijos. Estamos en el siglo XXI. No, eso es una cochina. Ese cuento de una vivienda para su hijo. No, Y no lo hace una mujer con sus hijos sentidos. Impotente. Que les explique las Óyeme, Andrea, déjame explicar. O estaba loca, o estaba borracha. Ya, un momentico. Eso que yo vi en esas imágenes ahí, por favor, eso no es de una profesora. No, O sea, es de una eso no lo cochina. hace una maestra. Esa demostración con la lata de leche condensada y el juguete sexual y lo que se hace y no se hace, perdóname, eso le toca o a los padres de los chicos explicarle a los chicos o le toca a los chicos descubrirlo cuando sean adultos. Dice producción que hay una alumna aquí que estaba... Doctora. Quiero que, producción me dice que esta alumna tiene consentimiento de que sus padres le dieron para entrar aquí, pero yo quiero que ella entre con la doctora Geisha Menéndez y con el mayor Fuentes, por favor. Doctora, yo llego a estos puntos de ser tan gráfica con ellos porque ellos me lo piden, ellos se burlan conmigo. Usted no supiera. Inapropiado de una profesora hacer eso, inapropiado, punto. Doctora, hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Camila. Camila, tú estabas el día de la excursión. ¿Qué edad tú tienes, Camila? 16. 16 años. Sí. Ok. ¿Qué me quieres decir? Mis papás me dieron permiso para venir acá. Yo tengo mucha confianza con mi profesora y yo, de hecho, el día que estamos en el bus, ella se bajó y ella dijo que no nos bajáramos del bus. Hubieron alumnos que dijeron que, ay, vamos a buscar a la profesora y todo eso. Yo como que les dije, les advertí que no nos bajáramos. Yo pienso que ella no está haciendo mal, ella solamente nos está orientando porque, o sea, yo pienso que en este país hay mucho tabú. Y ella ha sido muy directa con nosotros y nos ha dicho, nos habla de sexo. A lo mejor como hay niños que en sus casas no le hablan, ella lo que hace es orientarnos para que no cometamos errores de los que más adelante nos podamos arrepentir. Uno a los 15 años no tiene el criterio para saber qué es o qué no es lo que... Algo. Aquí hay una línea fina que estamos discutiendo.
usted como psicóloga, ¿piensa que quizás hay una laguna entre la educación que le estamos dando a los hijos, o sea, hasta dónde estamos llegando y lo que ellos realmente necesitan? Sí la hay. Y en efecto, muchos padres y en muchas familias vemos que viene de ambas partes. Hay veces tengo padres que han venido diciéndome, doctora, yo trato de hablar con mis hijos, pero ellos me evaden, no quieren hablar del tema conmigo, y viceversa. Pero en este caso a mí me parece, doctora, que hubo un poco de imprudencia, porque una cosa es educación sexual, explicarle, enseñarle a los muchachos, hablarles sobre protección, cómo funciona la anatomía, pero y otra cosa es... Una demostración pornográfica de la situación. Correcto, claro. Claro que sí. ¿Algo más que me quieras decir, Camila? No, yo solamente pienso que mi profesora es una buena profesora y yo por lo menos a ella le tengo más confianza que a mi mamá, entonces es como que soy más abierta con ella y es súper más fácil, ella solamente nos orienta, ella no lo hace Lo como que pasa es que ella. no es tu amiga, es tu profesora y ella tiene ciertas líneas que tiene que mantener. Porque tú eres madura y quizás tú lo entiendas, pero no todo el mundo tiene tu madurez y tus circunstancias. Y no podemos, o sea, los profesores tienen que seguir ciertas dogmas y reglas porque no todo el mundo es como Camila. Así que gracias, Camila, por tu opinión y tu testimonio. ¿Cuál es la postura de las autoridades ante hechos como este? Porque mira, hay un caso en Minnesota que está en el aire, muy parecido a este, sumamente parecido a este. Pero la fiscal en ese caso todavía no ha decidido si va a imponer cargos o no, está en el aire. ¿Cuál es la postura de la autoridad acá? En un caso como este tenemos que tomar la declaración de todas las personas que estuvieron ahí en ese momento, a ver qué vieron, que le enseñó la maestra. Las imágenes que vimos sí son preocupantes. Vimos imágenes de lo que él está enseñando que es inapropiado. Puede ser considerado un delito de tercer grado, pero en un caso como este, cuando investigamos el caso completo, se lo enseñamos a la fiscalía y nos ponemos de acuerdo y determinamos si arrestamos o no. Si se ponen cargos o no. Muy bien, perfectamente. Decisión del caso. Andrea, se te fue la musa. Se te fue la musa. Doctora, inapropiado lo que hiciste. Si los chicos se te escaparon del carro, ingresaron a la tienda de tu novio, tú lo que tenías que hacer era sacarlos a toditos de ahí, meterlos en el carro de nuevo y llevártelos. Y decirle, mira, chicos, esto que hicieron está incorrecto y los voy a castigar por eso, porque no me hicieron caso. Así que no te diste a respetar. Y luego lo que hiciste en la tienda fue inapropiado. Estás echada justificadamente. He dicho. Caso cerrado. Nos hacemos un receso y regresamos con más de Caso. Yo quería contentar a la niña y le enseñé un juego. ¿Qué juego le enseñaste? Charlie. Charlie. No, con eso no se juega. Después que ese día jugamos, empezaron a pasar problemas. Mi tío falleció. Mi hermano murió, pero de una manera muy fuerte. Ese jueguito es un peligro tan dramático que es de asustarse. ¿Por qué dices eso? Caso cerrado.